Sandra Paños se marchará del Barça, posible sorteo de la Champions y mucho más. Vamos. Empezamos y es que informa Marta Griñán en el diario AS que la portera del Barça femení se siente preparada para seguir como titular e indiscutible en un gran club, algo que en el Barça es muy difícil debido a la irrupción de Kata Coll, lo cual me parece totalmente entendible. Justamente hasta antes del Mundial, Sandra Paños era la titular en el Barça. Luego, ya cuando tuvo esa irrupción a partir de esas instancias eliminatorias, es que creo que Giraldez también se habrá dado cuenta y dijo, bueno, aquí estamos teniendo un relevo generacional y es momento ya de reducirle los minutos a Paños, pese a que estaba teniendo un buen rendimiento y que fue una de las protagonistas en la temporada anterior, con esa Champions, con esa Liga y Supercopa también. Entonces me imagino que en su momento habrá sido una decisión difícil, pero era lo más lógico, lo más acertado y lo correcto. Seguimos con la información y añade, tiene ofertas de varios equipos de Inglaterra, de Estados Unidos, México también y de España, ojo ahí. Así que definitivamente tiene para elegir. Ahora, todo queda en manos de ella, en cuál es su decisión. Justamente como mencioné en el vídeo de ayer, ya rechazó en su momento una oferta del Chelsea, pero creo que era un contexto distinto porque ahí sí que estaba teniendo minutos y protagonismo en el Barça femení. Luego, respecto a su postura, yo creo que es totalmente respetable, o sea, es una portera que aún tiene nivel justamente para estar en otro equipo top, para poder ser titular, y yo veo totalmente normal que quiera salir. Una cosa, por ejemplo, es esta temporada, donde quizás ha querido probar cómo viene en ese rol y al darse cuenta que Kata justamente, por ejemplo, esto lo podemos ver en los partidos importantes, en los de máxima exigencia, por quién apuesta Giraldez, por quién se decanta Jona, por Kata Coll. Entonces creo que eso es ya un indicador, es un mensaje en base a decir, bueno, Kata es mi portera titular y en todo caso, salvo lesión, que ojalá que no suceda, o también salvo caso de rotación o descanso, ahí es donde recién entra Paños. Y luego ya queda en un plano mucho más secundario el caso de Gemma Font, que también ese es otro tema. Yo creo que ahí el club va a tener que decidir de la mejor manera y también, claro, dependiendo de la voluntad de la jugadora. Porque ya que todo indica que Sandra Paños se va a marchar a final de temporada, en este caso, ¿cómo quedaría la portería? Tendríamos a Kata Coll, luego seguiría Gemma Font en caso de que continúe, pero por ahora no ha salido otra información, y la tercera portera pasaría a ser Meritxell Font, pero lamentablemente está lesionada de larga duración de ese ligamento cruzado, que es una pena, una lástima que tenga una buena recuperación. Entonces, en ese sentido, la portería digamos que queda un poco con este hueco, con ese espacio disponible, y ahí es donde veo totalmente entendible el posible fichaje de Ellie Roebuck, donde ya hay negociaciones avanzadas, donde todo parece también que va a ser un refuerzo inminente, y esto generaría, llamémosle así, un efecto dominó, ya que en base a la salida de Paños quedaría Gemma Font y nadie más. O sea, me refiero respecto con quienes se pueden contar de manera rápida. Luego, ya ahí entraría en escena el nombre de Ellie Roebuck. Entonces sería así: Kata Coll, Ellie Roebuck y Gemma Font en caso de que se quede. Pero vemos que ya el futuro de la portería de a pocos por lo menos se va resolviendo, va quedando claro cuáles van a ser los movimientos y veremos finalmente qué es lo que decide Paños en base a qué oferta aceptar o a qué ligas estaría yendo. Ayer hubo jornada de Champions y tras haberse finalizado, así quedaron los bombos en los grupos. En el 1 sería el Barça femení, Olympique de Lyon, el PSG y el Chelsea, mientras que en el 2 están el Benfica, el Brandt, el Ajax y el BK Häcken. La ida, en este caso, sería entre el 19 y 20 de marzo y la vuelta entre el 27 y 28. Entonces, los posibles rivales del Barça femení serán estos, tanto el Brandt, el BK Häcken y el Ajax, porque el Benfica, claro, no se puede repetir en este caso. Luego queda esa pregunta, digamos, de ¿qué rival gustaría? A mí es que yo no soy, por ejemplo, de elegir, no, si quiero este rival, ¿no? Pero creo que estaría bonito, digamos, por lo simbólico que podría ser que sea el Ajax. Aparte de que así también podríamos ver a Romy Leuster. Creo que este sería realmente un partido muy interesante y también tener en cuenta que el sorteo va a ser el martes 6 de febrero a las 13 horas, así que ese día, a esa hora justamente saldremos de dudas para saber cuál es el rival del Barça femení rumbo a esta tercera Champions, de camino también a Bilbao y veremos finalmente quién nos toca como rival. Hoy también tenemos partido contra el Benfica y ojalá que podamos finalizar justamente esa fase de grupos con pleno de victorias, de manera invictas y 3 puntos más para seguir rompiendo estadísticas y récords, que por cierto también hice el video de la previa entre uno de los últimos que van a figurar. Siguiendo esta línea de la Champions han salido unas estadísticas, unos datos justamente de esta competición que entre goles y acciones creadas para gol lidera
Caroline Graham Hansen. En este caso tiene 8 justamente en un balance general. Luego está siguiendo Ona Batja y luego ya más jugadoras donde solamente hay 2 del Barça femení, y me parece un dato a destacar. Porque no solamente es que está rompiendo récords en la Liga F, sino que es algo que también vemos en la Champions. Y me parece brutal porque destaca a nivel de todas las competiciones. Es que es increíble esta temporada que está haciendo Caro. Y otro punto también, es que lo ha hecho también en la Supercopa. Por ejemplo, en una competición de solamente 2 partidos y ha destacado. O sea, al punto de ser de las máximas goleadoras. Me parece increíble y siempre me gusta comentar y recalcar estos datos, esta información, porque siento que en ciertos aspectos no es valorado justamente como corresponde, y me refiero aquí a entidades grandes que deberían por lo menos publicarlo, deberían hacer emisión de esto solamente para tenerlo en cuenta, y que sí, hay ocasiones donde se hace, pero es entre lo más, digamos, conocido, como el gol de la semana, MVPs, cuando creo que hay datos que pueden también aportar bastante y ver cuál es la situación de en base al rendimiento de cada jugadora. Y lo mismo con Ona Batja, que por ejemplo era un dato que yo no tenía ni idea, donde vemos que está teniendo un gran rendimiento en esa temporada, se puede observar en los partidos, en toda su incidencia dentro del juego, pero luego también cuando veo esto es cuando más razón cobra todo lo que está teniendo en rendimiento en base a Champions, a Liga y demás competiciones. Es que me parece increíble, y es que es por ambas bandas, tanto Caro por derecha y Ona Batja por izquierda. Y ojo, que cuando vuelva Ona a la banda derecha, cuando ojalá dentro de poco se recupere Rolfo, es que va a ser brutal. Entonces es algo que quería comentar y me alegra mucho de que puedan ser destacadas de esta manera. Otro tipo de reconocimiento también puede ser el de Vicky López, donde en el videojuego de EA FC Sports 24, bueno, en este caso concretamente del portal Futbin, ha sacado a quienes podrían ser el Future Star Prediction, donde se refiere a futuros jugadores y jugadoras estrella, donde vemos una mezcla entre el masculino y el femenino, y ahí justamente está Vicky López. Y viendo sus estadísticas, que yo sé que al final es un videojuego, pero ahora explico por qué me parece importante. Por ejemplo, en ritmo tiene 90, en disparo tiene 88, en pase 87, en dribbling 90, en defensa 50 y en físico 65. Y esto, ¿por qué lo recalco? Y considero que a estas alturas es importante, porque como ya he mencionado también en otros vídeos, es que al final creo que es una especie de escaparate para que la gente pueda conocerte. Y es como lo que ha pasado últimamente con Caroline Graham Hansen, que muchas personas que no siguen el fútbol femenino ven su carta, usan a la jugadora dentro del videojuego y es buenísima. Y se quedan con esa conclusión, y por lo menos puede abrir determinado interés, porque he visto casos donde buscan vídeos, buscan highlights, se ponen a averiguar un poco más. Podrá parecer un detalle menor, digamos así, pero yo creo y soy de la opinión de que todo esto finalmente suma, de que el hecho de que esto pueda servir justamente, como dije, un escaparate para esas jugadoras y que puedan tener ese reconocimiento. Y por ejemplo, con que una persona a raíz de ahí, de 50 digamos o de 100, se empiece a interesar en el fútbol femenino debido a estas cartas que salen, porque es una carta especial, ¿no? En este caso a las jugadoras que hay que observar, que tienen bastante futuro, se empieza a interesar, creo que ya es una victoria dentro de la medida, porque es una persona más que se involucra, que puede seguir el fútbol femenino o al Barça directamente, y esto a mí me parece importante, porque ya he visto casos realmente donde hay gente que está adquiriendo interés y que obviamente empieza como algo progresivo, como curiosidad de quién es esta jugadora, porque tiene estadísticas y datos tan buenos, y a partir de ahí todo es un proceso. Pero bueno, quería comentarlo porque al fin y al cabo también me parece un reconocimiento para Vicky López. Por ejemplo, la misma empresa del videojuego hace poco fue y le entregó un formato físico a Alexia Putellas sobre su carta, y ahí podemos ver la importancia que puede adquirir en este sentido. En el caso de Alexia fue respecto a los TOTY, a esos jugadores, el equipo del año. Y lo dicho, de mi parte, siempre que pueda ayudar o aportar con algo, con un pequeño granito de arena aunque sea, siempre trataré de estar al pendiente de todos estos datos, de esta información, para poder comentarla y que todos y todas puedan estar al tanto. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, no se olviden de dejar su like, también de suscribirse, dejar acá abajo sus comentarios y opiniones para saber cuáles son sus impresiones sobre cualquier tema o noticia que he comentado al respecto. Aquí leo y también respondo. Ya nos vemos en el siguiente. Deu.